Al parecer no, profe, no está conectado. No. Juan David, a ver. Juan David, tampoco. Maribel Cristina. Maribel, tampoco. Diana Fernanda. Presente, profe. Diana Fernanda anda en moto. Yolanda. Presente, profe. Juliana. Vicky Joana. Presente, profe. Ok, bueno. Profe, No. yo le contesté, ¿cierto, Dayana? Dayana, sí. Ah, bueno. Dayana ya te había puesto. Juliana no me contestó. Bueno, somos como los mismos. Buenas tardes. Hola. Empecemos, muchachos, entonces. Hoy vamos a ver, espérenme, de una vez guardo, ¿será que llega más gente para cerrar este archivo? Hoy vamos a ver un tema chévere, bonito, que se llama, ¿dónde está la presentación? La presentación, aquí está. Que se llama la ética y la globalización. Ese es el tema. ¿Cómo les fue con el video anterior? Yo miré por ahí el análisis, lo estuve revisando, no les he calificado, estoy todavía con cierre de fin de mes en las empresas y vieran, me tienen trabajando muchísimo. Pero quisiera preguntarles, cierto, ¿cómo les pareció el video anterior? La entrevista que le hicieron a la seminarista. ¿Quién me recuerda de qué trataba? ¿Se acuerdan más o menos? Profe, pues el video trataba en sí de la ética, ¿no? Que pues según Adela era ella, que decía que la ética pues tenía que enseñarse en el colegio, o sea, en los centros educativos, y no tomarse como una materia cualquiera, sino que colocarle importancia porque pues de ahí vienen también los comportamientos del ser humano. Entonces sí va desde la casa, pero pues también en las instituciones educativas. Ok, ¿quién más? Está muy bien, ajá. ¿Quién más? Profe, también en el principio pues del video hablaba que el carácter es muy importante en la ética, ya que pues el carácter es lo que pues nace con uno, lo que se hereda, y pues es muy importante pues para la formación de la personalidad. Pues esto conlleva pues a lo de los valores, a las virtudes y todas estas características. Entonces, pues también lo mencionaba mucho e igualmente pues lo que mencionaba la compañera de ya el inculcamiento aparte pues de la casa, que es el origen, ya en las escuelas y universidades. Ok, sí. ¿Alguien más? Pues, profe, como pues ya igual lo mencionaron mis compañeras, la ética es muy importante en la vida del ser humano, ¿no? Y la ética, pues como ya lo mencionó Dayana, pues empieza ¿en la qué es? En la casa, en el hogar. Y como pues siempre nos decían en el colegio, en la universidad, lo primero pues se aprende aquí en la casa y en el otro, en nuestro segundo hogar, que pues ya sea la escuela, el colegio, la universidad, lo terminamos de aprender allá. Y como pues en los colegios solamente es una calificación que da, pero debería darle la importancia que tiene la ética. Ella hacía una reflexión y decía, no se puede vivir sin valores, ¿cierto? Porque la ética, pues es un conjunto en sí de todo eso, ¿cierto? Si bien es cierto, estudia la moral, determina también pues el actuar de las personas en una sociedad y para determinar eso debemos de tener claro que quien determina eso son los valores que las personas tienen. Entonces, ella decía que no se podía vivir sin valores. Y sí, nos hablaba de todo lo que ustedes me comentan, sobre todo
de que el rol de la educación, de la parte educativa, tiene un papel muy importante para el aporte hacia la ética, ¿cierto? Miren, es verdad que en el colegio lo tenemos como una materia más, de que no le poníamos como la importancia. Si a usted cuando era colegial le preguntaban cuáles son las materias más fáciles, ética y religión, ¿cierto? Y educación física. Entonces, ¿por qué? Porque lo mirábamos de paso, porque decíamos allá solamente nos hacen hacer los dibujitos de la familia, nos hacen hacer los dibujitos de Cristo, nos hacen hacer cositas así. Pero miren, incluso esas dos serían unas materias muy importantes que pueden definir el actuar de las personas en la sociedad como tal. Si bien es cierto, la religión es compleja, uno no puede como que entrar a debatir mucho sobre eso, pero sí guiarlos por guiarlos por el camino hacia el bien, independientemente de la religión que se tenga. Y cuando usted aplica lo que es el bien y el mal, pues ya está teniendo principios de ética. Entonces ella decía que uno debe de ser coherente, ¿no? O que de por sí los docentes debemos de ser coherentes. No podemos venir y explicarles a ustedes, miren, uno no puede aceptar trabajos sobornos. O sea, no se puede dejar convencer por el accionista mayoritario de que déles una información falsa en la empresa, dígales que esta empresa está que quiebra, cuénteles que esta empresa no le ve futuro usted como profesional y anímelos a que vendan, anímelos a que me vendan, a que yo puedo de pronto trabajar individualmente y puedo salvar la empresa. Se ven casos que a uno le dicen así, ¿cierto? Y yo no puedo venir y decirles, muchachos, eso está mal y estarlo haciendo. O no es el deber ser. Yo siempre digo, miren, a veces uno intenta que las cosas funcionen bien. Uno intenta que la sociedad funcione bien. Pero a veces, independientemente de uno, no funciona así. Entonces yo siempre les aclaro a mis compañeros o a mis alumnos, miren, no es el deber ser, ¿no? Yo daba una materia que se llama presupuesto público y entonces en eso se ve mucho lo que es, pues, toda la parte pública, lo que es el control en el presupuesto público. Y muchos compañeros o muchos alumnos, yo les decía, miren, el control se debe realizar así, así y así. Entonces me decían, profe, pero así no se hace. En la vida real no hacen eso. En la vida real no hay control. En la vida real no hay control del presupuesto. En la vida real, por eso es que empiezan trabajos y los dejan ahí, no los terminan, los empiezan mientras hacen campaña, después ahí se quedan. Entonces yo les decía, sí, ustedes tienen razón, ¿cierto? Yo vengo acá a explicarles una materia de cómo debería de ser, qué sería lo correcto. De ahí a que en la sociedad no se aplique de esa manera, pues ya es otro tema, y ese tema ya se me sale de las manos. Pero ustedes no hagan que porque los demás hacen, yo también voy a salir y hacer lo mismo. No, pues lo correcto es lo correcto, ¿cierto? Entonces, de eso parte. Hoy vamos a ver un tema de lo que es ética con la globalización. ¿Cómo se relaciona la palabra ética o cómo se relacionan estos valores en la globalización? Cuando hablamos de globalización, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo nacional de un país, estamos hablando, pues, definiciones hay muchas, ¿cierto? Hay muchos autores que lo entienden de una u otra manera, pero una general es que la globalización es un fenómeno en el que en diferentes periodos pues se ve unos cambios, ¿no? Nacionales, a veces internacionales, unos cambios económicos, unos cambios en instituciones que tienen aporte en la parte financiera y en la parte económica de un país, ¿cierto? Y que se supone que se conduce siempre a mantener un bienestar. Porque a veces, si nos vamos, como les digo, a la realidad, pues no siempre la globalización ha sido de manera positiva. Porque aunque el concepto es que la globalización lleva a un bienestar, a veces ese bienestar
es a costa de otras cosas que nos pesa mucho más. Que si nos regresamos a ver cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora con la globalización. Miren, globalización influye tecnología, avances tecnológicos. Influye la parte de la libertad que tenemos ahora. Y si bien es cierto, se dice que eso es para un mayor bienestar, una mayor bienestar para las personas, yo creo que si comparamos la vida anterior, pues dependiendo del concepto de bienestar, no es que estemos tanto en una parte de bienestar. Estamos en un bienestar, pero muy por encima, ¿cierto? Entonces, no todo el tiempo, pues la globalización significa eso, pero el concepto es guiar hacia un bienestar de las personas. Cuando hablamos de globalización, miren, estamos hablando, aquí hay una frase que a mí me gustaba que dice, lo que preocupa es que la globalización está produciendo países ricos, miren, con población pobre. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me ayuda a analizar esta frase? La globalización está produciendo países ricos con población pobre. ¿Ustedes cómo lo entienden? ¿Cómo entienden esa frase? Profe, ¿podría ser en la economía? Sí, claro. Uh-huh. Bueno, verán, si la globalización va hacia un bienestar, se supone que es a un crecimiento, a un desarrollo nacional, ubiquémonos en la parte de nuestro país nomás. Estamos en un país globalizado, decimos. En un país que sí, es muy rico, porque como decía este señor Pablo Escobar, este país es tan rico que lo roban y lo roban y todavía tiene. Entonces, sí, la globalización le aporta al crecimiento del país, al crecimiento económico del país, pero la población cada día es más pobre. ¿Por qué? Porque miren, en su afán de crecer, los valores se han ido perdiendo. En su afán de crecer, las familias se están descomponiendo. En su afán de crecer, el respeto se ha ido perdiendo. Entonces, la población está cada vez más pobre en valores, ¿cierto? Más pobre en la forma de comportamiento en la sociedad. Entonces, allá es que nos vamos a enfocar hoy en ese tema. ¿Listo? Más abajito tenemos la globalización se extiende con gran rapidez y complejidad afectando el orden social. Miren, de ahí a que la ética tiene, ¿no? Relación, porque si la globalización afecta al orden social, el orden social depende de la ética de las personas, cultural y económico de los países. Los códigos éticos globales ayudan a definir el camino y la manera de hacer negocio de tal manera que la globalización sea un instrumento para el desarrollo de los países. Se supone que la idea es que esta globalización sea un instrumento para el desarrollo, pero para el desarrollo completo, para el desarrollo general, que crezcan como país y que crezcamos como personas. Con este temita les quiero compartir, como son temas teóricos, no los quiero como aburrir mucho, pero lo vamos a ver, es un videito muy cortico aquí, que me gustaría que lo compartamos y lo debatamos. Tengo dos para hacerles ver hoy, pero lo vamos a ver aquí porque son corticos. Espérenme. Ustedes me dicen, ¿lo escuchan, chicas?
¿Sí escuchan el video? No, profe, no tiene sonido. ¿Cómo les pongo sonido? ¿No? Chicos, ahí tiene sonido. No, No, profe, yo no no se escucho. oye. Díganme para ver entonces por qué no tiene sonido. Espérenme. Entonces, pero es que no lo... Ahí, muchachos. No, profe. ¿No? Ahí tampoco, ¿no escuchan? No, profe. Ay, ¿qué será? ¿Qué será que no Profe, y si comparte el link por el chat de esta reunión y uno lo mira acá? por YouTube. A ver, miremoslo, porque quiero que lo miremos aquí en conjunto. A ver. Miramos desde el chat. Cerremos el... Y lo abrimos desde aquí. ¿Será que sí? Se quedó ahí. Se quedó ahí el link. ¿Por qué no podemos ver el video? ¿Ahí escuchan? Chicas, ¿se escuchan o no? No, profe.
¿Nada? Ay, qué pesado. Reprodúzcalo, por favor, allá. Reprodúzcalo en ustedes. Mírelo en un ratico. Profe, no sé si sea solo yo, pero mi link no me abre. Ustedes, chicas. Es que toca coger el link y copiarlo y pegarlo en Google para que pueda mirar. Porque a mí sí me abrió desde acá, pues. Ah, pero porque estoy con computador, ¿será? Sí, yo la pegué en Google y sí me abrió. Las demás, porfa, revíselo para que lo veamos. Son 6 minuticos nomás. Y quiero charlar de eso. Constituye un aspecto fundamental para administradores y empleados por igual. Definimos lo que es la ética. La ética es el conjunto de normas que rige la conducta en términos de lo que es o no correcto. Un buen comportamiento se considera ético y una conducta errónea constituye una infracción a la ética. Ejemplo. Sabemos que dar regalo es ético, pero no que mediante cierto tipo de obsequios se ganar un negocio. En este caso, soborno. A continuación, aquí tenemos un ejemplo de soborno. Papi, ¿por qué te pasaste el alto? Porque tu papi es bien inteligente, hijo. Uy, jefe, se acaba de pasar una luz roja. Tengo que hacerle su folio. Uy, le va a salir bien caro. Mejor si quiere. Nos podemos arreglar. A ver, dígame. Lo dejo a su criterio. Pero como hay gente corrupta. ¿Y eso que haces es correcto o correcto? Como hay gente corrupta. ¿Y eso que haces es correcto o correcto? Pero como hay gente corrupta. ¿Y eso que haces es correcto o correcto? Pero como hay gente corrupta. ¿Y eso que haces es correcto o correcto?
Nos preguntamos, ¿qué es la globalización? Unos dicen, la globalización es el gran fenómeno económico de nuestra era. Ofrece oportunidades sin precedentes a millones de personas en todo el mundo. Otros dicen, empobrecen al pequeño y mediano comercio e impide el desarrollo de nuevas y buenas ideas. No se la escucha, profe. Listo, muchachas. No podía activar el audio. Se me bloqueó y no me dejaba. ¿Cómo les fue con la grabación?
con el videíto. ¿Pudieron ver? Sí, señora. Bueno, miren, ese video nos mostraba, ¿cierto?, una parte de cómo sería o cómo es la globalización y cómo somos nosotros con la parte de la corrupción, con la parte de la ética. Vieron el ejemplo del niño cuando primero, imagínense, se pasó el semáforo en rojo, ¿cierto? Ya estábamos cometiendo pues un acto incorrecto. Ahora al momento de sobornarlo, ya era otro acto incorrecto. Entonces, la ética dentro de la globalización juega un papel muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros como personas, como ciudadanos, empezamos a revisar nuestro comportamiento, quizás la globalización fuera totalmente positiva. Mira, hablaba de unos aspectos negativos, unos aspectos unos aspectos positivos, otros no tan positivos. ¿Qué nos hacía referencia en cuanto a la parte negativa? ¿Qué le encontraron ustedes? La globalización, profe, decía que había desigualdad, ¿no? En algunos países, desequilibrio, porque otros crecían más económicamente, mientras otros pues se veían afectados por la pobreza. Constituye una infracción a la ética. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? Profe también decía que los más beneficiados con la globalización son las grandes compañías. Sí, ajá. Precisamente porque son los que van a crecer, ¿cierto? Decía que impedía el desarrollo de pronto de las ideas pequeñas, ¿no? Que podrían ser buenas, pero pues no había cómo desarrollarlas, porque como dicen ustedes, las únicas empresas que se beneficiaban eran las grandes empresas. Y pues se miraba mucha población más afectada, la población que de pronto no tiene acceso a todo eso. Se están perdiendo por la cultura imperante en la... Y sobre todo, algo que a mí me llamaba la atención era la pérdida o la desaparición de las culturas y de las costumbres, ¿cierto? Que teníamos o que tenemos desde antes. Entonces nos hablaba de que ya el nuevo mundo o las nuevas generaciones, ¿qué pasaba? Ahora ya no tienen como ese orgullo de las raíces que teníamos antes. Entonces, no sé, ustedes se han visto un meme donde acá pues había un meme que a mí me parecía chistoso, que era de una chica de Ipiales, ¿no?, que salía a estudiar al extranjero y se traía un compañero de allá a visitarla, a visitar a la familia. Y entonces ella venía acá y la familia le estaba asando cuy y ella decía, ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? ¿Por qué? Porque estaba el compañero extranjero. Entonces decían, ¿cómo así? O sea, ya te olvidaste las costumbres. Entonces, eso pasa, o sea, la globalización, lo no tan bueno que podamos como obtener de eso, es que la gente ya las costumbres las están dejando atrás. Las costumbres ya no se les sigue como haciéndole esa conmemoración y no dejándolas terminar, sino que al contrario, ya hay nuevas cosas que las personas quieren como apropiarse de eso y desconocer las raíces como se venía anteriormente. La tecnología es buena, pero miren, de una u otra manera también se ha afectado, ¿cierto? Ha afectado familias, ha afectado hogares, hijos, educación. ¿Por qué hoy van mal los peladitos en el colegio? Porque espacio que quieren estar jugando con el celular, con el computador, viendo tele. Entonces, sí, hay cosas buenas. Hablaba de la comunicación, ¿cierto? Hablaba de los avances
avances tecnológicos. Los avances y las novedades. Pero yo creería que si tuviéramos una buena ética dentro de esta globalización, pues esas cosas malas las pudiéramos hacer acciones de mejora y las pudiéramos convertir en oportunidades. Entonces, había una frase que decía, que yo la leí por ahí, decía, ¿qué estás haciendo tú por tu país para que mejore la situación? ¿Qué haces tú? ¿O solamente esperas que tu país haga algo por ti? ¿O tú también haces algo por tu país? Eso es como cuando estábamos chicos en el paro y entonces, no es que el gobierno, no es que los gobernantes que tenemos, esos son los malos. Pero toda la culpa era del frente de nosotros para allá. Para acá no mirábamos nada. Y entonces ahí era donde uno se decía, ¿y quién puso a esos gobernantes? ¿Quién tomó la decisión de quién estén allá? ¿Quién fue el que vendió el voto cuando le daban la ficha para que vaya a reclamar el almuerzo, para que vaya a reclamar cemento? Pues éramos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ahorita si venir a echarle la culpa a personas que de una u otra manera nosotros influimos a que estén allá, de que no están obrando bien? Entonces, de ahí, muchachos, que la ética en la globalización depende de cómo estamos nosotros alimentados como ser humano. ¿De qué principios tenemos como ser humano? Ahora, si hablamos ya un poquito más pequeñito, ya no nos vamos tanto a la globalización, metámonos más acá en nuestro país, metámonos más en nuestras empresas, ¿cierto? Las empresas juegan un papel muy importante también. Miren, la ética empresarial. ¿Qué han escuchado ustedes de la ética empresarial? ¿O qué creen ustedes que puede ser la ética empresarial mejor? Cuando yo les hablo de ética empresarial. ¿Quién me dice a qué se les viene en la cabeza? Sí, lo que ustedes se les venga ahorita que yo les diga, hablemos de ética. Profe, considero, ¿no? No sé, que la ética La conducta, empresarial es profe, de las competir. personas y de las... Sí, dime, Fernanda. Que es competir o estar en el mercado y competir sanamente sin necesidad de hacer algún truco para que mi competencia quede mal. Vale. ¿Quién más? Ahora sí, compañera, ¿quién era que me estaba hablando? Yo, profe, casi igual que la compañera, pues creo yo que hay algunos códigos de ética, ¿no? Para las personas y de estas empresas y que deben pues actuar bajo estos códigos. Bueno, sí, ¿no? O sea, cuando hablamos de una ética empresarial es del comportamiento nuestro en el campo de las empresas, de cómo yo como empresaria, como dueña de un emprendimiento o como, digamos, no dueña, digamos, porque a veces no solamente son los dueños, a veces son los representantes. Como representante de una empresa actúo frente a la competencia, ¿cierto? Actúo frente a la sociedad. Entonces, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, la ética con las empresas, con los negocios? Miren, si bien es cierto, hay una parte normativa que nos guía y que nos dice cómo debe de hacerse legalmente, hay también que tener unos principios que rijan y que sean como la parte que ayude a tomar buenas decisiones en la empresa. Unos principios que rijan, ¿cierto? Que rijan para que yo pueda tomar la decisión correcta, que yo pueda tener una ideología que asegure que mis colaboradores también tengan un comportamiento correcto. Cuando yo hablo de todo eso, cuando yo hablo de un líder, cuando yo hablo de un representante, que no solamente tengo que asegurar que mi empresa o que yo como representante, sino también que mis colaboradores
hagan lo correcto, ya estoy hablando de una responsabilidad social que yo tengo. Una responsabilidad social empresarial. Miren, entonces de esto ya resulta una conciencia ética entre personas y empresas. Es importante que las organizaciones pues tengan este comportamiento. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo tengo un grupo de trabajo que es ético, que tiene principios, ¿cierto? Mi empresa, mi organización va a tener más facilidad para cumplir los objetivos. Va a tener más visibilidad hacia dónde quiero llegar en el terreno empresarial. Pero esto se encarga todo la responsabilidad social que yo les quiera emprender o que yo les quiera complementar a este tipo de colaboradores, ¿cierto? ¿Y quién es responsable de la ética de los negocios? Las empresas, los representantes, los dueños. ¿Quién creen ustedes? ¿El gobierno? Profe, yo creo que todos somos responsables de trabajar éticamente. Ok, ¿quién más? Miren estas preguntitas que las tenía aquí para debatirlas. Cuando hablamos, muchachos, de una responsabilidad, ¿cierto? De que quién es, o sea, de encontrar la responsabilidad de quién es responsable, pues en sí somos todos, lo que dice la compañera. No es responsable el dueño, no es responsable el representante, no es responsable los empleados, sino que tenemos que ser responsables todos en conjunto, para que así haya un interés común, ¿cierto? De un comportamiento ético en la empresa, en los negocios. Que hablemos todos sobre un valor social, un valor que vamos hacia el mismo camino. Que no por el deseo de cumplir metas económicas yo me tenga que llevar por encima a personas que también están luchando por el mismo objetivo. Entonces, para yo conseguir esto en una organización, tengo que ser un líder, ¿cierto? Tengo que saber ser un líder. Tengo que saber armar unos grupos de interés, saberles guiar por el camino que ellos deben de coger y hacerles coger sentido de pertenencia sobre la empresa que están trabajando y sobre los negocios que están realizando. Miren, a veces por un mal negocio de una persona X, digamos, pongamos una decisión que tomó un vendedor, sin consultarla, creyendo que era la mejor opción, pueden salir afectada toda la empresa. Y de pronto nosotros, cuando tomamos esa clase de decisiones, no medimos las consecuencias. Una decisión que pueda tomar el contador de un negocio puede salir afectada la empresa. Cuando sale afectada la empresa, sale afectada un montón de gente, un montón de familias que vienen detrás de cada trabajador. Una sanción que se haga ganar el contador, que no es el contador, sino la empresa como tal, la lleva a la quiebra, acaba con la empresa, ¿cierto? Al acabarla, pues como les digo, vienen e involucran a todas las familias que están detrás de cada uno de esas personitas. Entonces, miren que la responsabilidad en los negocios es de cada uno de los colaboradores. Y lo primero que nosotros deberíamos de enfocarnos en buscar no solamente es que sean buenos trabajadores, sino que tengan ética, ¿no? Que sean unas personas íntegras, porque usted puede no conocer mucho de la labor y usted solo puede enseñar y él puede aprender en poco tiempo. Si es hábil, en poco tiempo se aprende un proceso. Si es hábil, en poco tiempo se aprende
una función, pero el comportamiento de cómo debe ser dentro de la empresa e incluso por fuera, eso no se lo va a poder enseñar tan rápido. Sí hay influencias, pero no se puede determinar en un corto tiempo. ¿Vamos hasta ahí, chicas? Sí, profe. Bueno. Miren, yo estaba haciendo una investigación, otra vez estaba haciendo una investigación, no, estaba leyendo un artículo y la verdad me pareció algo chévere, ¿no? Algo chévere, porque a mí, pues, si algo me gusta es leer, y entonces, más cuando uno es docente, miren, no solamente por ser yo docente contable, pues tengo que leer cosas contables, ¿cierto? Sino que a veces hay cosas de interés que uno no sabe en qué momento le va a venir a servir. Como dicen ahí, cultura general. Y entonces leía en ese entonces de las empresas acá, no aquí en Colombia, porque esas empresas son chinas, si no estoy mal. Por ejemplo, de esta empresa Epson, esta marca Epson, que fue acusada de fraude, de que los equipos que ella vendía no eran tan, o sea, no podían ofrecer la garantía porque ellos ya automáticamente les querían incluir un error, digamos, para que con el transcurso del tiempo, en el uso del tiempo, ellos puedan generar más utilidades. Entonces, ¿cómo me explico? ¿Cuál es que ellos mismos generen el error? Entonces, estas impresoras, si llegaban a un cierto nivel de tinta, explicaban ahí, llegaban a un cierto nivel de tinta, todavía podía tener, ¿no? Pero llegaban a un cierto nivel de tinta y ya les decía que no les imprimían, que tenían que volver a cargar la parte de la impresora, y por lo general con estas impresoras tocaba tintas originales, entonces que producían la misma marca. Y después hubieron unos ingenieros que dijeron, este es un defecto de fábrica, un defecto que lo hicieron financieramente adrede, para darle un círculo a la parte comercial y tener constante pues rotación del inventario que ellos manejan y de las ventas que ellos manejan. Y lo investigaron, lo estudiaron y se lo demostraron a Epson. Y lo acusaron precisamente por fraude, por vender equipos fraudulentos, porque decían que eso era un engaño para la parte, pues para la gente del común, ¿cierto? Imagínense. Y ustedes alcanzaban de pronto tuvieron algún equipo en su empresa o en la casa. Y yo ahora después de que leía esto decía, cierto, tiene lógica. En su momento ni le puse atención, ¿cierto? Yo en su momento pude haber tenido una impresora o en la empresa pudo haber una, y sí salían esos errores y uno como que, se acabó la tinta. Pero ¿cómo? Si se le ve que tiene. Pero no, ya salió el letrero, ya no quiere imprimir, ya está saliendo mal. Entonces, y no se iba ni la mitad del tarrito y se solucionaba. Entonces, miren, cositas que de pronto antes yo no le ponía tanta atención y ahora yo digo, claro, desde ahí viene la corrupción empresarial, ¿verdad? Desde ahí viene la corrupción económica. Entonces, y eso hace pues que la gente siga pensando que son geniales, que nosotros nos ideamos esta idea de negocio, perdonen la redundancia, y estamos haciendo, financieramente estamos creciendo. ¿A costas de quién? De ahí es donde tenemos que impartir, ¿no? O sea, ¿qué tan éticos somos dentro de la empresa? ¿Qué tan éticos somos dentro de nuestra profesión? Entonces, cuando hablábamos de nuestra profesión, hablábamos de un secreto profesional, ¿recuerdan? Nosotros decíamos que nosotros como contadores teníamos un secreto profesional, y era que la información de nuestros clientes no lo podemos ir a andar divulgándolo
por todo lado. Yo como contadora trabajo en diferentes empresas, pero yo no puedo llegar a la una y decirles, no, vean, es una empresa de allá, si evaden, en esa empresa de allá, esos productos son malos. Yo tengo conocimiento porque estoy bien empapada. No. Tengo que aprender a tener mi código de ética. ¿Y cómo puedo construir una ética empresarial? Con todo lo que yo tengo a nuestro alrededor. Cuando nosotros somos emprendedores, tenemos pues muchas oportunidades, ¿cierto? Oportunidades de desarrollar pues algunos espacios que nos generen algo de gestión, que nos generen algo de utilidad o por lo menos de aprendizaje. Y se supone que uno cuando intenta ser emprendedor, pues quiere el beneficio para uno, pero también busca, ¿no?, el beneficio para la sociedad. Cuando usted monta una empresa, cuando usted está emprendiendo un negocio, usted quiere lucrarse financieramente, pero también quiere generarle un aporte a la sociedad, que digan, mi empresa va a ser reconocida un tiempo más adelante por la gobernación de acá, va a ser reconocida porque aporta a la sociedad. Pues eso es como lo ideal, ¿no? O por lo menos cuando yo quiero emprender, yo digo, hágalo con ese pensamiento. Porque yo de esa manera lo hago, o sea, de crecer como persona, pero de crecer y de darle un aporte pequeñito a la sociedad. Entonces, ¿cómo puedo yo construir ética en la parte empresarial? Yo puedo diseñar conceptos, ¿no?, que propongan valores en mi negocio. Yo puedo responderle de pronto a un cliente que de manera agradable cuando él entra todo amargado. Vean, en una cafetería yo siempre miraba que llegaba un cliente y ni saludaba, sino que llegaba, se sentaba y hacía el pedido. Tráigame un chocolate con tal cosa, con tal cosa. Pero él no llegaba y decía buenos días. Y el mesero todos los días era, buenos días, caballero, ¿qué le puedo ofrecer? Mire, para el día de hoy tenemos esto, esto y esto. Entonces el señor apenas cogía, recibía la carta y le decía, tráigame un chocolate con unos huevos pericos y 2 panes. Se levantaba, pagaba y no decía gracias. Entonces cuando llegaba ese tipo de clientes a esa cafetería, todos los meseros le corrían porque decían, qué señor para amargado, qué señor para serio, qué pereza atender a esas personas así. Ahí es donde yo puedo empezar a construir ética empresarial. Cuando yo todos los días, así vengan aburridos, amargados, con sus montón de problemas, a pesar de que a mí no me saludan, yo llego y sigo y atiendo con la misma amabilidad que puedo atender al que sí me saluda, al que me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo amaneces, amigo? ¿Cómo estás hoy? Y entonces este chico, era un chico de Venezuela incluso, el mesero, entonces él ya decía, bueno, yo lo atiendo. Ahí él cogía y, buenos días, amigo, que yo no sé qué, y bien amable. Y cuando ya se iba, qué gusto tenerlo de nuevo por aquí, le decía cuando llegaba, no, qué gusto tenerlo de nuevo por aquí. ¿Qué le ofrecemos para el día de hoy? Ya se iba, que le vaya, que tenga un resto de día muy bien, que le vaya muy bien en su trabajo, que le vaya muy bien en sus quehaceres. Y entonces le decían que a él los compañeros le decían, que usted es lambón, pero no es así. Cuando usted hace cosas bonitas por esas personas que de pronto no tienen esa rutina o no tienen ese hábito de ser agradables o de ser amables, miren que se está creando indirectamente, están construyendo una ética empresarial, porque él en el fondo va a llegar y va a decir, yo voy a ese lugar porque a mí me tratan bonito, yo voy a esa empresa, yo voy a ese negocio porque allá me tratan bonito. Así no se lo diga el mesero. Y es por eso que él seguía volviendo, porque si no, no hubiera vuelto, ¿cierto? También. Pero él iba todos los días, sagrado a desayunar. Y no era porque no había más cafeterías, había más cafeterías por ahí. Pero él en el fondo le gustaba que lo traten bonito. Y ha de haber llegado el momento, yo ya no fui testigo de eso, haber llegado el momento en que él ya llegó un día a saludar normalmente, pero en unos buenos tiempos no lo hacía.
Entonces, cuando yo le respondo correctamente a un cliente que de pronto está sulfurado, que está alterado, estoy construyendo ética empresarial. Cuando yo priorizo el conocimiento, ¿no? El cumplimiento, perdón, de mi empresa frente a los clientes, estoy construyendo ética empresarial. Cuando yo lo que les ofrezco les cumplo en el tiempo y con la calidad que a mí me caracteriza. Estoy construyendo, y cuando yo estoy construyendo ética, cuando yo les digo a mis colaboradores, si tienen un cliente, por favor, cúmplanles con lo que ustedes están comprometidos. Cúmplanles con las obligaciones o con los compromisos que ustedes están asumiendo. Estoy construyendo con mis colaboradores y con mis clientes una ética empresarial. Cuando yo respeto la opinión de mis colaboradores, cuando yo respeto la opinión de mis jefes, ¿cierto? No solamente en el papel de jefe yo, sino también en el papel de empleado. Cuando yo respeto la opinión de mi jefa, también estamos construyendo ética empresarial. Hay muchas maneras, chicos, de hacerlo. Hay muchas maneras cuando ustedes ya están en una empresa. Se van a dar cuenta que hay muchas maneras de construir ética, de meterles y construir ética, que es de crearles valores o de reafirmarles los valores que tenían pero que no los aplicaban. Entonces uno se encuentra en las empresas que hay gente muy, ¿cómo se llama? Emocional, ¿cierto? Que si el jefe les llamó la atención por X o Y motivo, se van a los lockers, se sacan el uniforme y chao, se fueron. Al otro día, los jefes esperándolo y el señor ni por las curvas. En el horario que tenía que llegar no llegó. Lo llaman, no contesta. A los 2 días responde el celular. ¿Qué pasó? Vea, amigo, ¿usted le pasó algo? ¿Por qué no vino a trabajar? ¿Por qué no se presentó en su horario habitual? Ah, no, es que a mí la jefa me gritó, la jefa me dijo esto y la jefa me dijo lo otro, y yo sí no voy a permitir que me traten así. Entonces me fui. ¿Eso se llama tener ética? ¿Se llama tener valores? Y después le dicen, venga, hable con ella, pues, a ver qué pudo haber pasado. Cuando ya van, cuando ya la jefa le dice, pero es que tienes que reconocer que hiciste algo incorrecto. Tienes que reconocer que no fue la manera tú de tratar así a tu compañero. Cuando dice, sí, tienes razón. Ya a los 2 días, 3 días ya le ha pasado la rabia, ya le ha pasado la emoción. Entonces dice, sí, tienes razón. ¿Será que me puede dar otra oportunidad? Miren, cuando pasa eso, como líder, como representante, como guiadora de esa empresa, yo tengo que empezar a reafirmarles esos principios, empezar a trabajar con ellos, porque eso a mí me afecta a mi empresa, porque eso a mí me afecta el funcionamiento de mi empresa. Entonces, tengo que decirles a mis colaboradores o tengo que decir a mis compañeros, miren, uno no puede ser emocional, ¿cierto? Uno no puede ser emocional, uno tiene que sentarse, calmarse, pensarlo, ahí sí ya tomo decisiones. Entonces, cuando yo respeto a mis compañeros, cuando yo respeto a mis jefes, cuando yo respeto a mis colaboradores, estoy construyendo una ética empresarial. Bueno, chicas, el tema de hoy, como les decía, pues era una partecita de cómo ver la ética con la globalización, cómo ver la ética en la empresa como tal, cómo ver la ética en los negocios que podemos emprender. Que si bien es cierto, nosotros no somos uno de los profesionales que más ética debemos de reflejar, no solamente lo hagamos por ser profesionales, sino que lo hagamos por ser personas, ¿cierto? Qué rico que le digan a uno, qué chévere trabajar con esa persona. Ah, eso irradia una energía. Esa persona es tan correcta. O sea, yo tengo un buen mentor. Miren, yo tengo auxiliares a veces. A mí me mandan practicantes de las universidades. Entonces, yo escucho comentarios y escucho de pronto
comentarios de los docentes, comentarios de algunas empresas, que después yo ya los empiezo como a mandar a las empresas. Entonces me dicen, hola, pero la personita que vos tienes es auxiliar, qué buena, qué rápida que es calladita, llega como a lo de ella nomás. Ve, chéverísima esa niña. La otra vez nos agarramos a hablar y ella decía, no, que ella estaba súper contenta trabajando porque tiene una buena mentora. ¿Cómo me sentía yo? Ah, chéverísimo. Es que esa china me contó que no, que ella tiene una buena maestra. Miren, esas son las cosas que uno dice, yo me siento bien como profesional porque estoy compartiendo unos conocimientos, pero me siento bien también como persona. Cuando los alumnos le dicen y dan las recomendaciones allá en la universidad, y a mí me dice el director del programa, profe, usted quiere coger esta materia, es que vea, los alumnos piden que usted se la dé, que usted ya les dio una materia y les gustó. Ah, qué chévere, vean. Esas son las emociones y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar, ¿cierto? A no ser solamente profesionales y tener como el punto alto y el orgullo de que yo soy un profesional, de que yo tengo una buena ética profesional, sino que yo tengo una buena ética y unos buenos principios como ser humano. Y que esos principios los aplico donde yo esté. En mi casa, en mi trabajo, con mis compañeros, en la diversión. Siempre eso me acompaña. ¿Listo, muchachos? No las quiero aburrir por el día de hoy mucho. Entonces, para completar, hoy en día hay cada vez más chicos, para completar el tema, ¿no? Les voy a dejar un videito que lo vamos a tratar la próxima semana. Que dar regalo es ético. Pero quiero que lo vean porque no se los puedo compartir, quiero que lo vean y lo charlamos la próxima semana. ¿Listo? Les voy a pegar el link aquí para completar y para acabar de cerrar el tema de la ética y la globalización. Les voy a dejar el link aquí en el rol de la ética en el mundo globalizado. En el chat. La globalización se ha analizado desde posiciones tecnoeconómicas. Cómo funciona el link para que ustedes lo vean y cómo funciona la ética en común con la globalización. Con eso cerramos este temita para arrancar en el otro. La dependencia cuya finalidad es unificarlos. No se los puedo compartir, pensé, voy a mirar cómo es porque a mí en esta materia sí me gusta trabajar con videitos porque si no los aburro mucho. ¿Listo? Pero lo vamos a visualizar, lo vamos a leer, lo vamos a escuchar y la próxima clase vamos a tocar de ese tema. Este sí es un poquito de 11 minutos, por favor, mírenlo y revisamos la otra clase. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe. Que Dios los bendiga. Ya estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.